Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos esta quinta unidad, la última ya de referencia, y ahora vamos a ver el servicio de referencia, pero desde el punto de vista de la gestión. Entonces, la bibliografía que ustedes tienen es muy específica de nuestro campo del saber, así que antes de poder ir específicamente al acompañamiento de la bibliografía, quería comenzar con alguna idea de lo que es gestión. Gestión es hacer que las cosas sucedan. Ahora bien, en una organización, ya sea una empresa o una organización sin fines de lucro, una organización institucional, nosotros a la gestión la tenemos que pensar como un proceso, como un proceso lleno de complejidad, porque tenemos emergentes, tenemos múltiples variables, tenemos cosas que dependen de nosotros, cosas que no dependen de nosotros, tenemos jefes, tenemos normativas, tenemos un contexto en el cual nos insertamos, pero todo eso hay que poder mirarlo desde la perspectiva de un proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que se gestiona, se logran cosas en la complejidad y tenemos que tratar de conocer la realidad y animarlos a cambiarla. Cuando hablamos de proceso, podemos ver en la diapositiva que hay distintas etapas. Una etapa de planificación, una etapa de acción, verificación, y a partir de esa verificación, volver a hacer cambios, ¿sí? Entonces, acá hay algo cíclico, porque entendemos que el proceso tiene como perspectiva la mejora continua. Muchas veces se hacen proyectos, pero estos proyectos no se evalúan y por lo tanto no se producen mejoras. Esta cuestión también que vamos a ver mucho en la bibliografía de qué evaluar y cómo hacer que esa evaluación sea parte del proceso, tratar de ser sistemáticos, poder considerar algunos indicadores que nos permitan hacer mejoras. Bien, esto aplica a bibliotecología, pero también a todo tipo de organización. Y otra idea importante es esto de pensar cuál es la misión de esta organización, cuál es la visión. También esto es característico del área de la gestión. La misión es a qué aboco todos mis esfuerzos, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es lo que moviliza a esta organización para hacer las cosas día a día. Entonces, la misión, ¿a qué está destinada esta biblioteca? ¿Qué es lo que busca? ¿Sí? Entonces, cuanto más específico sea, mejor va a permitir orientar todos los objetivos. ¿Sí? Queremos formar usuarios, queremos acompañar procesos educativos, queremos promover la cultura, queremos dar espacios para la participación social, queremos eh, fortalecer las propuestas curriculares, caso de las bibliotecas escolares. Entonces, esa visión va a dar el perfil para lo que se planifique en una organización. Y lo otro es la visión, cómo nos vemos de acá a un futuro, que es hacia dónde caminamos. ¿Sí? Estas dos ideas, en casos de que se trabaja con otros, son cuestiones que hay que debatirlas, trabajarlas, ponerse de acuerdo, consensuar, y es muy importante que sean conocidas, aceptadas por todos, porque todos tenemos que trabajar en pos de ese perfil. ¿Sí? Entonces, esto es general. Eh, yo creo que ustedes no tienen en su carrera una materia que sea de gestión. Otras carreras de bibliotecología sí lo tienen, la mía lo tenía, 2 años. Así que por eso quise rescatarles esto que me parecía que era importante. Bien, también en líneas generales, que es gestionar, planificar, dirigir, supervisar, evaluar resultados, que es algo que ya habíamos nombrado, tomar decisiones.
Cuando estaba buscando información para presentarles lo de la gestión de calidad total, había una frase que decía, no es obligatorio cambiar, como no es obligatoria la evolución. O sea, como diciendo, si no cambias, corres el riesgo eh, de no sobrevivir. Nosotros sabemos que el cambio es parte de la vida, parte de la sociedad, y que las bibliotecas han hecho siempre un esfuerzo por adaptar las tecnologías que iban surgiendo a sus servicios. Entonces, cada institución tiene que ir pensando las formas de mantenerse actualizado, mantenerse al día, seguir siendo importante para su comunidad. Bien, entonces, ¿qué es un indicador? Esa palabra también la van a encontrar en la bibliografía, pero es la medida para cuantificar un proceso. Entonces, el indicador es algo que yo voy a mirar para ver cuánto se logró. Lo van a encontrar también en la bibliografía. Nosotros podemos clasificar en cuantitativo todo lo que sea numérico, datos duros, y cualitativo lo que tenga que ver con apreciaciones, con cosas más subjetivas, observables más desde las ciencias sociales, en las cuales la mirada del observador también va a aparecer. Entonces, y la voz del el que da la información, distinto del cuantitativo. Pero bueno, nosotros tenemos que encontrar qué vamos a mirar para poder evaluar. ¿En qué sector se usa la gestión? En cualquier sector. Nosotros lo vamos a pensar en el sector de referencia, pero ustedes estas herramientas les tienen que servir para todos los procesos que se gestionan en la biblioteca. Bien, y después habla esto de la evolución, que crecen las demandas, crece la complejidad, y hay que tratar de estar organizado y activo, proactivo. Entonces la gestión, entendida como un proceso que se planifica, se organiza, se evalúa y lleva a la mejora continua, todo esto atraviesa las decisiones que se toman en la biblioteca. Muy bien, entonces, veamos ahora brevemente el capítulo 2 de García y Portugal. Acá ustedes ya van a ir directamente a cómo se planifica y se organiza el servicio de referencia. Les va a comenzar hablando de qué es la planificación, para qué sirve, habla de la vorágine, de la demanda del día a día, lo que hablábamos de la complejidad, que por ahí es difícil vislumbrar el futuro, pero bueno, la planificación es un proceso importante. Y acá habla de la sistematicidad, de la continuidad, de la racionalidad. Entonces, tiene que ser algo organizado que se pueda sostener en el tiempo. Muy bien. Más allá de eso, es como que nosotros siempre estamos pensando que surgen emergentes y tenemos que tener, digamos, no podemos solamente basarnos en una estructura. ¿Sí? Hay que dejar espacios para poder resolver de forma creativa y utilizando nuestras herramientas profesionales. Muy bien. A mayor planificación, menor será el grado de incertidumbre. Entonces, ustedes piensen en instituciones que tengan mucho personal o muchos recursos, van a poder resolver cosas de mejor manera. Las instituciones que tienen poco personal y pocos recursos, lo van a poder hacer de forma más eficiente. Muy bien. Entonces, vamos a ver las etapas, como habíamos dicho. Lo primero es planear. Para planear tenemos que recolectar datos. Fíjense que acá ya van a tener todo específico de referencia, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico del servicio. Habla de formular la misión, de desarrollar estrategias y actividades de acuerdo al presupuesto y al cronograma, implementar estrategias, asignar. Todo esto es la parte de la evaluación, ¿sí? Esto se arma en un proyecto. Estos proyectos dependen de las instituciones, algunas instituciones lo solicitan, otras no. Es imprescindible que lo hagan, no sé si es imprescindible que lo presenten, pero sí es imprescindible que la gestión de la biblioteca esté planificada. ¿Sí? Entonces, después el material les va a mostrar los distintos tipos de estructuras organizacionales. Eso va a depender de en qué tipo de biblioteca trabajen. Es lindo que lo vean y los comparen.
porque también hay diferencias en la forma en la que se organizan. Así que bueno, eso está como para irlo viendo. Ahí también les va a hablar de los distintos tipos de departamentos en las bibliotecas grandes y los niveles donde se debe planear. Se deben planear los recursos, la colección, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, la infraestructura. Esto también está afectado por lo financiero y a gran escala por la institución. Es decir, hay niveles en los que ustedes van a poder intervenir, pero a la vez van a estar incluidos en niveles de decisión un poco más grandes, a los que a veces responden. Bien, entonces, acá sigue trabajando sobre los distintos departamentos de la biblioteca y después va a los niveles de servicio de referencia, que nosotros lo vimos a principio de año, que hablábamos de lo liberal, lo moderado y lo conservador, en los distintos niveles a los que podíamos aspirar, que eran decisiones que se tomaban de acuerdo a los objetivos de la biblioteca, al tipo de usuario, al perfil del referencista, pero sobre todo al tipo de usuario y sus necesidades. Entonces, bien, acá va. Usuarios y tipo de biblioteca, la colección que se posee, el servicio, el equipamiento, todo eso está ahí, es repaso de lo que ya vimos. Pero, ¿a qué va esto? Si yo tengo un determinado perfil de qué es lo que busco en el servicio de referencia, bueno, busco que mis usuarios sean más autónomos, mi planificación tiene que ir por el lado de la formación de usuarios, ¿sí? Por dejar una computadora con un OPAC disponible para que puedan consultarlo. Si yo tengo estantería cerrada y solamente yo manejo el catálogo, difícilmente mi usuario va a ser más autónomo en su búsqueda. ¿Se entiende? Por eso es que los niveles de servicio están vinculados con la planificación. Muy bien. Después el material va a trabajar sobre el tema de recursos humanos, que esa parte la pueden leer un poco más por arriba por el hecho de que a lo mejor en este momento no sería la prioridad que ustedes observen, lo pueden tener para más adelante. Todo el tema de planificar infraestructura y tecnología es muy importante. Va a hablar de presupuesto, va a hablar de recursos. Fíjense de dónde vienen los ingresos, cómo considerar los gastos. Y después tiene un esquema de cómo es el proceso de presupuesto, ¿no es cierto? Nosotros hacemos las necesidades considerando los ingresos y los gastos. Establecemos prioridades y armamos presupuesto. Y después, si lo aprueban, pasa una cosa, si no lo aprueban, vuelve otra vez al inicio. ¿Sí? Muy bien. Eso es el capítulo 2. Fíjense que ya es específico de mirar el servicio de referencia. También les seleccioné el capítulo 11, que habla de la evaluación. Entonces, tenemos el tema de la planificación, que lo consideramos muy importante. Se supone que de la planificación va a venir las líneas de acción, los cronogramas, pero también tenemos que pensar cómo lo evaluamos, ¿sí? Porque la evaluación es una herramienta para mejorar. Entonces, acá va a empezar a explicar lo que son las normas, sobre lo cual también tenemos la otra bibliografía, las normas que estandarizan, digamos, ciertos procedimientos. Le va a explicar sobre ISO, IRAM, y va a empezar a hablar de la gestión de la calidad. Así que ustedes vean el material. No les digo que van a lograr que su biblioteca tenga una aprobación de las normas, o sea, aprobada su calidad por las normas ISO, pero sí hay elementos que ustedes les pueden servir para evaluar su planificación. Es decir, les va a mostrar qué es lo que mirar, cómo mirarlo, cómo evaluar, y a partir de ahí, qué mejora quiero hacer, a qué quiero aspirar. Muy bien. Y acá habla de las competencias. Fíjense que acá en las competencias vamos a volver al principio cuando hablábamos del perfil del referencista. Muy bien. Esto es una rúbrica. Algunos de ustedes la deben conocer. La rúbrica tiene distintos niveles de logro, ¿sí?
Entonces están descriptas de acuerdo a la competencia, cuál sería el máximo logro y el poco satisfactorio. Muy bien. Evaluar la colección, evaluar la infraestructura, evaluar los servicios. Revisen eso. Acá, por ejemplo, el costo del servicio, la cantidad de respuestas y el costo de la demanda. Fíjense cómo podemos sacar, podemos fijarnos cuántos usuarios ingresan a la biblioteca, cuántos de los usuarios que ingresan a la biblioteca salen con una respuesta satisfactoria, cuántos preguntan por los servicios, ¿sí? Por el horario de atención, cuántas personas preguntan por teléfono, cuántas conocen la página web. Muy bien. Esto nos permite ir creciendo, ¿sí? Es muy importante que lo vayamos conociendo, que vayamos pensando. Van a encontrarse distintos tipos de instituciones, distintas realidades, y ustedes van a tener que ir conociendo las realidades, viendo con quién están trabajando, a qué se puede aspirar, qué es lo que su biblioteca necesita, y eso va a ir dándoles el perfil de cómo vamos a trabajar. La tarea del bibliotecario, lejos de ser rutinaria y lejos de ser mecánica, ¿sí? Así que sobre todo en el servicio de referencia, que tenemos tantas actividades que podemos hacer y tantas necesidades de los usuarios, tenemos que planificar cómo llegar a ellas. Bien, por último les dejo esto para ver, que es una imagen simplemente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las bibliotecas están viendo qué posibilidades hay de asociarse con esos objetivos de desarrollo sostenible y promocionarlos desde la biblioteca. Así que bueno, uno de los tantos desafíos del siglo XXI de las bibliotecas. En los foros, la última consigna que vamos a hacer es pensar cuáles son los desafíos de los nuevos servicios de referencia. ¿Qué es lo que ustedes creen que no nos tiene que faltar, no nos tiene que dejar de hacer ruido? Muy bien, nos vemos en el foro, ya falta poquito. Les pido que lean atentamente la bibliografía, cualquier duda me consultan. Nos vemos.